un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Me alegra mucho que estén ahí. Les damos la bienvenida tanto a las damas como a los caballeros. Estuvimos todo mayo celebrando las madres y ahora junio pues tuvimos al Padre en su tercera semana y queremos saludarles de manera especial. Y queremos de una manera preguntar cómo influye el padre en una hija. ¿Saben por qué? Porque es que hemos tenido tantos casos y situaciones que tienen que ver de cómo los padres en este tiempo tratan de vivir quizás de una manera más fuera de lo que es el núcleo familiar, de lo que tiene que ver con directo, ¿verdad? Con los padres, en ese sentido. Entonces, ¿cómo influye el padre en una hija? Un padre es clave en la familia y en el desarrollo de los niños, porque es una figura de apoyo, seguridad, que permite adquirir mayor autonomía e independencia a los hijos. Y así lo señala la revista, por sus siglas, INFAD, Revista de Psicología. El vínculo entre padre e hija es determinante para su vida como adulta. Un vínculo sano contribuye al desarrollo de una mujer con autoestima, consciente no solo de su belleza, sino también de su valor. Por el contrario, si la relación entre esa hija y su padre no es buena, puede que aquella niña se vuelva poco segura de sí misma. Esa afirmación que le da su padre repercute en ella hasta el elegir pareja para casarse. Es por eso que muchas veces usted escucha decir, oye, pero la hija buscó hasta el esposo parecido al papá. Es porque le da afirmación. Y es por ello que los padres, estoy hablando de papá en este sentido, y de hija, deben tener mucho cuidado en la manera como se relaciona con sus hijas, porque eso le va a dar más afirmación a ella. Ahora bien, ¿cómo afecta la ausencia del padre en la familia? Es clave que los padres logren identificar los intereses de sus hijos y puedan apoyarlos en la realización de sus metas presentes y futuras. También a los adolescentes es clave y es importante. Cuando, como papá está involucrado activamente en el cuidado y desarrollo de su hijo, él o ella se desarrolla más sano y mejor. La madre tiene menos sobrecarga, ya que las tareas son compartidas entre papá y mamá. Te sientes más realizado con tu vida. Además, te sientes más tranquila, más en paz, sólida en el tiempo y la mejor calidad que necesita. Ese vínculo le transmite seguridad y es necesario que aprendamos a cada una de ellos para poder ayudarle de esa manera. Según la genética, los niños se parecen más a su papá
y los chicos a su mamá. El gen de la inteligencia es de la madre. Sin embargo, el gen de la altura es de los padres. Así que, queridos papás, esperamos que usted pueda escuchar y sabiamente elegir cómo relacionarse con sus hijos y especialmente relacionarse con sus hijas, porque eso le va a ayudar a cultivar una inteligencia sana. Queremos que podamos identificar cada día cada una de esas dificultades o deficiencias que se parecen entre los hijos que vamos a seguir tratándolo, y vamos entonces a ver qué significa para los padres, porque hoy día tenemos muchísimos hogares monoparentales, porque dentro de lo que es los hogares monoparentales es que hay demasiadas ahora familias con un solo papá o con la mamá. Pero vamos a seguir trabajando en esta línea para poder ayudarlo. ¿Han escuchado ustedes qué significa la frase huérfanos de padres vivos? Pues miren, sí, esa frase es cierta y muchos hoy día la están mencionando por las situaciones que se están dando. Están habiendo tantos casos que hoy afectan a la población infantil, de adolescentes, de púberes, y por ende afecta a los padres, porque es que yo no creo que voluntariamente ningún padre quiera dañar a sus hijos. Sin embargo, a veces prima el orgullo, prima lo económico, prima los celos y priman tantas situaciones que llevan a los padres a vivir en un tirijala, hablando que se entienda. Por ejemplo, una contienda de una pareja que la conozco porque la trabajé, y esa pareja 7 años en litigio, tenían un solo hijito y tenían 7 años en litigio, y póngale comillas, por la custodia. Pero no era solo la custodia, es que habían tantos bienes de por medio que ninguno de los dos quería ceder a lo económico. Nada más imagínese usted cuánto vivió ese niño, esa criatura, que inclusive tuvo que ser entrevistado por el juez para ver cómo y con quién pues el niño estaba mejor y le gustaría estar. Entonces, cuando hay una situación así, en todos esos tipos de divorcios que se dan, que más para adelante cuando detallemos después el tema completo del divorcio, lo mencionaríamos, es lastimoso para esos niños, esos hijos, esas hijas que están envueltas en esos litigios. Entonces, los hijos huérfanos de padres vivos son aquellos que hoy por hoy tienen su papá, tienen su mamá, pero se sienten huérfanos, o de un lado o del otro, y a veces hasta de los dos. Hoy la familia es una organización en crisis, pero esas crisis de causas que son multifactoriales, porque esa es la verdad. No podemos señalar uno ni dos factores, son varios, y por eso es multifactorial. Entonces, donde los seres humanos, papá y mamá, separados o juntos, son partes importantes de la problemática de los hijos, queramos o no. Estamos involucrados en lo que tiene que ver con la problemática de nuestros hijos. Cientos de niños viven bajo la autoría
y afecto emocional de sus abuelos, afecto social, que los abuelos tienen que encargarse no solo de buscarlo y llevarlo a la escuela o al colegio, sino de vivir con ellos. Y usted diría, ¿pero por qué? Bueno, ya sea porque los padres decidieron buscar mejor suerte, llámese suerte económica, o se divorciaron, o se separaron, y ese divorcio provocó una separación y un divorcio familiar, donde hemos dicho que no es lo correcto, que la familia no se divorcia, lo que se divorcia es la pareja. Y los hijos no se divorcian, los padres no se divorcian de los hijos. Pero sucede. Entonces, conversar con un niño y un adolescente en este tiempo acerca de la problemática, de la carencia, es como visceral lo que ellos sienten de ese afecto, esa seguridad, ese amor, esa protección y ese amparo de ese padre o esa madre ausente. Es triste porque ellos lo narran como una situación que ellos no saben describirla, pero muchas veces tampoco saben ni pueden procesarla, porque déjeme decirle, no hay edades que usted diga, bueno, no, los padres se separan cuando ya los hijos son adultos, o cuando ya son adolescentes, o cuando están en la etapa escolar, o cuando están en la etapa de la pubertad. No, a veces desde el vientre de la madre, otras veces recién nacidos, a veces después de un año. No hay edad, no hay etapa para usted ver o vivir la separación de los padres y de esos niños que podríamos llamar muchas veces quedan huérfanos de un lado. Porque no porque los padres se separaron, sino porque se olvidaron, se divorciaron, de que de los hijos no se divorcian ni se separan. Según los últimos datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el 26,4% de los niños, o sea, 19.172.000 niños, viven en hogares monoparentales. Eso es alarmante, eso es mucho. Y de ellos, oiga bien, alrededor del 22% de esos niños viven solos con madres solteras. Y el 5% de esos niños viven con padres solteros. Ahora entienden ustedes qué es lo que le estamos diciendo. Entonces, con esas estadísticas que escuchamos de las madres que están criando solas y de los padres, que ese 5% también es significativo, que crían también como padres solteros. Pero lo importante fuera que en esa, de que los padres que están criando solo, ese 5%, las madres estuvieran involucradas en esa crianza de esos niños, de verlos, de compartir con ellos, de saber cómo le va en la escuela, de si es bisemanal que se juntan o semanal, o como el juez lo haya determinado si hubo un divorcio. Es que esté presente, que no se sientan huérfanos de padres vivos. Es una frase muy triste. Y hoy por hoy sabemos que se está dando. Las madres solteras tienen mayores niveles de estrés y más riesgo de sufrir ansiedad, depresión, debido a muchos factores. Y entre ellos está el reto económico. Porque muchas de ellas, cuando quedan solas, ya ustedes vieron que es un 26,4%, y de ese 26,4%, el 22% son madres
de 19.172.000. Son muchas, ¿verdad? Y muchas de ellas, entonces ese reto económico le genera mucho más estrés, porque a veces tienen hasta que pelear por el child support o la manutención de sus hijos, siendo algo que debe ser espontáneo y voluntario de ambas partes, de que si es el padre que lo tiene y hubo acuerdo, entonces quien pasa la manutención es la madre, y si es la madre que lo tiene, lo pasa el padre, pero eso no lo exime de estar presente en la vida de esos niños, de esas niñas. Es necesario que se involucre de alguna manera. ¿Para qué? Para que puedan sentir la presencia. Y ojo con esto, cuando uno de los padres es el que cría y el otro solo lo busca eventualmente, ¿qué pasa? Que ese hijo o esa hija se puede ensañar con la madre o el padre que cría porque es quien impone la disciplina. ¿Qué decimos con esto? Cuando a usted le toque ese fin de semana o esas vacaciones o lo que sea que le toque, no desbarate el trabajo de estructura que ha hecho el otro padre o la madre. Mantenga eso, mantenga esa disciplina, esa estructura, para que el niño sepa o la niña sepa que ambos tienen reglas y que deben mantenerlas. Asimismo, se habla de salud mental transgeneracional, porque hemos dicho en múltiples ocasiones, en varios de los temas, que la salud mental sí puede ser heredada, pero hemos dicho también que depende de algunos factores como es el ambiente, que aunque la genética está, usted no tiene que heredar todos los rasgos o todas las condiciones de los trastornos de salud mental. Sin embargo, en esa salud mental transgeneracional nos señala que si los padres sufren algunas condiciones mentales, que más para adelante las vamos a mencionar, y los hijos continúan en el mismo ambiente, están en la propensión de desarrollar esas mismas condiciones. Numerosas investigaciones han demostrado que el estado de salud de los padres es un factor determinante en la salud mental de sus hijos. ¿Usted sabe qué quiere decir determinante? Que si no se toman algunas medidas, sí los hijos van a heredar esos trastornos de salud mental. Los hijos de padres con enfermedades mentales, abuso de sustancias, tienen mayor riesgo de padecerlas a lo largo de su vida. Es por ello que el estilo de vida que tengamos los padres va a afectar a los hijos de una manera o de otra. Y hemos dicho también que según se heredan algunas condiciones orgánicas, como son las enfermedades autoinmunes, pues también algunos trastornos mentales se heredan. El Instituto Nacional de Salud Mental, INS por su sigla en inglés, señala que el 25% de los adultos estadounidenses entre los 18 años y un 13% de niños de 8 a 15 años reciben un diagnóstico de trastorno mental todos los años. Y eso es bastante. Cada año. Eso quiere decir que tenemos que tomar medidas. ¿Medidas como? Medidas extremas.
del estilo de vida, el modelo de crianza que estamos usando. Es que el ambiente es determinante en muchas de las situaciones y de las condiciones que estamos viendo hoy día. No solo en las condiciones físicas, en las condiciones mentales. Estamos viendo tantas situaciones sociales y decimos, vámonos a la raíz, vámonos a los hogares, volvamos a la base, a la fuente, a la zapata. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Este tema, muy importante por demás, papá y mamá, necesitamos que todos le pongamos mucha atención. ¿Por qué? Porque esas estadísticas nos están diciendo que uno de nuestros hijos o nuestras hijas pueden ser un número más en esas estadísticas y no queremos que eso se dé así. Dentro de esos diagnósticos se incluyen depresión, un 10% de esa población mencionada. Trastorno de hiperactividad por déficit de atención afecta del 5 al 11% de la población. Es bastante. El trastorno del espectro autista afecta 1 de cada 68 niños. El trastorno por consumo de sustancia, llámese adicción, afecta 10% de la población. Esquizofrenia, al 1% de la población. Trastorno bipolar, afecta del 2 al 3% de la población. Estamos mencionando condiciones de salud mental que hace unas décadas solo se escuchaban con frecuencia en adultos. Hoy la estamos escuchando. Mire con qué frecuencia y con qué índice en niños de edades tempranas, niños, púberes, adolescentes. Entonces, ¿qué está pasando? Revisémonos, revisemos el ambiente, revisemos nuestros hogares y empecemos a estar en un estilo de vida más sano. Volvámonos a Dios, pidámosles ayuda, que nos deje ser mejores padres, más comprensivos. No importa que estemos juntos o separados, que optemos por ser mejores padres. Que el Señor les bendiga, les guarde, les cuide. Y en Por la Familia vamos a seguir trabajando estos temas, porque hoy por hoy son necesarios por tantas condiciones que estamos viendo en la población de adolescentes, de jóvenes adultos, de adultos más adultos. Y eso quiere decir que debemos volvernos a la familia. Ha sido un placer estar con ustedes. Les agradecemos infinitamente por estar con nosotros y esperamos que el Señor les bendiga, les proteja y le ayude a salvaguardar sus hogares. Que usted diga, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el Señor les ayudará. Que tengan un excelente resto de día. Hasta luego.